A continuación, culto en vivo. Comenzamos. Más para que todos leamos la palabra. Amén. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, alama samatani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias, Señor, en esta hora. Te ruego, Dios mío, que use mis labios, oh Dios, usa mi mente y todo mi corazón y todo mi ser, para hacer de bendición a tu iglesia, Padre, como a los amigos que los miran también a través de las redes sociales. Padre Celestial, úsame, Señor, para bendición. Padre Celestial, líbrame de hablar de mi parte. En esta tarde seré cuidadoso en darte a ti la gloria, en darte a ti la honra y la alabanza y la exaltación, reconociendo, Dios, que solamente tú te la mereces. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Por tema le he puesto este mensaje: que hay después de la muerte. Muchas personas se preguntan, o algunos tienen la duda, dicen: pues nadie ha ido al otro lado y nadie ha muerto y haya venido a contarlos. Otros creen que el hombre muere como muera, y todos dicen la frase que es muy placentera, la familia, donde dicen: pues ya murió y que en paz descanse. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? O hemos asistido a un fúnebre y usted dice que en paz descanse. Pero la verdad de la vida, la realidad de la vida, es que después de la muerte, la vida continúa. ¿Qué hay después de la muerte? Es el tema en esta hora. Mucho se discute sobre lo que pasó con Jesús después de la muerte. 3 horas de oscuridad sobre toda la tierra, dice la Biblia. 3 horas de oscuridad, no solo en Jerusalén, no solo en el lugar de la calavera, no solo en el lugar del Gólgota, sino, dice la Biblia, que fue en toda la tierra 3 horas de oscuridad. Poderoso Jesús. Escuchando a un estudioso, dice: era necesario que no hubiera habido oscuridad antes temprano. Dice la Biblia que a Jesús lo azotaron, lo golpearon durante todo el día, y fue la profesión hasta el lugar donde iba a ser el Gólgota, el lugar donde él iba a dar la victoria a la iglesia, iba a mostrar que sí podía vencer al mundo, derramando su sangre en la cruz de Calvario. Jesús allí estuvo, entró con la luz a las 12 de mediodía, a la hora sexta, quiere decir que son las 12, en lo mejor del apogeo del sol. Este estudioso dice: es necesario que no hubiera estado oscuro cuando Jesús iba a ese lugar. Cuando lo crucificaron, cuando lo colgaron, era necesario que hubiera una buena electricidad, una buena luz, un buen resplandor. Porque imagínense que si no hubiera sido así, ¿qué dijeran hoy la gente, los curiosos, los enemigos de la fe? Que hicieron trucos. Pero tuvo lo mejor de la claridad ese día. Y después, cuando él ya está colgado en la cruz, la tierra empezó a oscurecerse. El sol mismo no quiso ver el sacrificio del Señor de la creación. Jesús estaba muriendo ese día. Jesús estaba muriendo por mí. Jesús estaba muriendo por usted. Solo por amor, solo por misericordia a nosotros, queriendo que el pecador viniera al arrepentimiento y que ninguno fuera a la condenación eterna. Ese fue el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo, de mandar a su Hijo para que todo el pecador se arrepintiera y viniera a la salvación eterna. Jesucristo, dice la Biblia, que 3 horas de oscuridad. No hubo claridad del sol,
dio de espalda a la tierra y no quiso ver a Jesús, porque sabía que estaba muriendo el Señor de los cielos, el Señor que había creado los cielos y la tierra. Hubo tanta tiniebla en ese día, 3 horas de la noche hasta las 3 p.m., sobre todo la tierra. Fue un fenómeno, le llaman ellos. Mucha gente dice fue un fenómeno. Pero eso no fue un fenómeno, sabemos que era el plan de Dios. Dios sabía y la misma tierra sabía que Jesús moría en aquel lugar. Dice la Biblia que en ese momento también sucede otro evento muy importante en la historia. Dice la Biblia que cuando Él estaba colgado en la cruz, dando su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida. Y no solo dice la Biblia que para que tengamos vida, sino para que tengamos vida en abundancia. Es lo que hizo Cristo en aquel lugar. Hoy en día nos damos cuenta, mi hermano, que el mundo se conmueve en profesiones, se conmueve haciendo diferentes movimientos, ritos o tradiciones. Aquí en los Estados Unidos se acostumbran a andar buscando los huevos de los conejos. Ponen huevos de gallina, pero al mismo tiempo ponen un montón de conejos. Yo no entiendo ese juego. Lo único que yo sé es que los conejos no ponen. Y nada que ver con el sacrificio de Cristo con los huevos, nada que ver el sacrificio de Cristo con los conejos. Lo único que sí tiene que ver es la salvación del pecador, que el pecador venga reconociendo que Cristo murió en la cruz de Calvario y esa sangre tiene poder para salvar al mundo entero. Gloria a Dios, ese es el plan y el propósito. Pero hoy en día se celebra la Pascua y no saben qué es lo que están hablando. Mucha gente no sabe qué es la Pascua. Mucha gente piensa que la Pascua son unos arbolitos que para Navidad los ponen, que son rojitos y otros son blancos. Mucha gente los pone como adorno en las casas, pero en realidad la Pascua no es esa la Pascua. No quiero introducirme mucho en lo que es la Pascua. Quiero hablar más del sacrificio de nuestro Padre Celestial que moría en la cruz de Calvario solo por amor a nosotros. Dice la Biblia que en ese momento cuando Cristo dijo, voy a leer la palabra de Eloí, Eloí, lama sanatani, que traducido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la Biblia que en ese momento hubieron 2 eventos muy grandes. El velo del lugar santísimo, dice la Biblia, que se rasgó de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que entonces el hombre estaba dando la libertad a Jesús, que nosotros pudiéramos acercarlos a Él. Ya no íbamos a necesitar de un sacerdote, de un sumo sacerdote. Ahora tendríamos la libertad de acercarlos de cara a cara. Hoy tenemos el privilegio de hablar con Dios. Cuando necesitamos podemos acercarlos a Él, pedirle perdón a Dios. Miren qué privilegio nos dio Dios en ese momento. Parecía un fracaso, parecía que el sol no daba su luz, parecía que iba a fallar, pero ahí estaba la misericordia de Dios a favor de su pueblo, estaba la misericordia a favor de su iglesia. Dice la Biblia que aquel gran evento sucede, el velo del lugar santísimo se rasga en 2. Hoy la iglesia pudo ver qué es lo que había dentro, porque nadie tenía acceso a entrar al lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote, dice la Biblia, y entraba una vez al año. Ahora tenemos el privilegio de entrar al lugar santísimo. ¿Cuántas veces queremos hablar con Dios? ¿Cuántos se alegran por eso? Valió la pena el sacrificio de Cristo. Y no vale la pena retroceder cuando sabemos que Cristo derramó la sangre en la cruz de Calvario. Cuando sabemos que Cristo derramaba su alma en aquel día. Y Cristo dijo, ¿por qué me has desamparado? Él sintió el dolor del pecado, sintió el peso de la enfermedad de los hombres. Como hombre dijo, ¿por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? Pero Dios estaba con él, estaba con su hijo, pero era necesario que eso sucediera. Cuando sucede eso, mi hermano, dice la Biblia que sucede otro evento muy importante. La tierra tembló de una gran manera, de una gran magnitud que no tenemos idea. Dice la Biblia que las piedras, las rocas fueron partidas en 2. Acuérdense que la Biblia dice que los sepulcros
no era una cruz que se le ponía, no era un poquito de tierra y la tumba como nosotros lo hacemos allá en El Salvador. Usted entierra a su ser querido, lleva el asadón y la pala y después le hace un poquito de tierra para que se vea que es alguien que está enterrado allí. Pero en la historia bíblica se encuentra que las sepulturas eran hechas en rocas y de rivet y después le ponían una gran piedra encima para sepultarlos. Esas rocas eran tan grandes que nadie las podía mover. Eran movidas porque eran muy pesadas. Dice la Biblia que en ese gran evento las rocas fueron partidas en dos y fueron conmovidas de los sepulcros. Y dice la Biblia que allí salieron muchos muertos a testificar de la grandeza y las maravillas de que Jesús había hecho. Poderoso Jesús. Eso la gente se impactó cuando mira esto. Fue el gran terremoto. Sacudió y se movió de un lado al otro. Imagínense, puede ver qué es lo que estaba pasando en ese mismo momento. Porque el sol se oscurece y no quiere dar luz en ese momento. El velo se rasga en dos. La iglesia tiene exceso de entrar a la iglesia. Sucede que las piedras son rotas en dos, los sepulcros son abiertos. Y no solo fueron abiertos para que los huesos estuvieran allí, sino dice la Biblia que muchos de los muertos se levantaron a predicar la buena nueva de salvación. Ese día fue glorioso porque los muertos salieron y empezaron a predicar las buenas nuevas, a testificar que Cristo estaba muriendo en ese momento. Fue tan bonito ese día, mi hermano, que dice Cristo dijo: si vosotros no predicáis, las piedras van a hablar. Si los vivos no quieren hablar, los muertos se van a levantar y van a empezar a predicar la palabra. Jesucristo ya les había dicho antes: si ustedes no predican, no se preocupen, las piedras van a hablar por ustedes. Pero ese día los muertos resucitaron y empezaron a predicar las buenas nuevas de salvación, a dar testimonio de aquel mensaje que se les había predicado en el tiempo de los profetas. La tierra se sacudió aquel día cuando la sangre empezó a caer en la tierra. La misma tierra sabía que nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo. El creador de la tierra derramaba su sangre. La misma tierra sabe quién la pisa. La misma tierra se daba cuenta que estaba cayendo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día nos damos cuenta nosotros, la iglesia le da lo mismo que de hablar del sacrificio de Cristo. Se le da lo mismo. Es algo que ya es común en nosotros, algo tradicional. Ya no los interesa. Hoy mismo encuentra el mundo conmovido con una conciencia que sea un remordimiento, pero no con un arrepentimiento. Un hombre arrepentido respeta a Dios. Un hombre arrepentido, una mujer arrepentida se compromete con Dios. Una mujer que ha conocido y reconoce el sacrificio de Cristo, él piensa para irse para el mundo, porque sabe que no va a despreciar a alguien por así nomás. Sabe que es alguien que dio su sangre en la cruz de Calvario. Yo me acuerdo cuando no era cristiano, para estos tiempos yo me conmovía viendo las películas que siempre lo ponen para la Semana Santa. ¿Cuántos se acuerdan de las películas? Y éramos conmovidos. Yo decía: wow, ¿cómo sufrió Cristo por mí? ¿Cómo murió por la humanidad? Decía yo entre yo mismo: ya no voy a ser más malo, ya no voy a hablar malas palabras, ya no voy a mentir. Para mientras llegaba a la casa, llegando a la casa y me olvidaba que Cristo había muerto en la cruz de Calvario, porque en mí no había un arrepentimiento, no había habido un remordimiento nada más de conciencia. Pero qué bueno, mi hermano, que usted y yo, tú mi amigo, mi hermano que lo estás viendo, un día te arrepentiste y ahora sos cristiano y ahora sabemos a quién adorar y a quién servir. Gloria a Dios. Dice la Biblia que los sepulcros fueron abiertos y los santos se levantaron. Estos son aquellos probablemente del Antiguo Testamento que se le aparecieron a muchos, dice la Biblia, en Jerusalén, testificando la victoria que Cristo había tenido sobre la muerte. Salieron, son aquellos que se les predicó con el tiempo de Moisés, aquellos hombres que se arrepintieron
ahora se levantan testificando. Poderoso Jesús. Dice la Biblia que Jesucristo tuvo 3 días y 3 noches. Él no fue al cielo. Hay una equivocación en nosotros. Nosotros mismos cristianos cometemos errores. En el cielo está, dice, ya se fue para el cielo. ¿Dónde está tu mami? O mi mamá, ¿dónde está? Dice el niño. Está en el cielo, hijo. Él ya se fue para el cielo. Y nadie ha ido al cielo. Jesucristo no pudo subir al cielo, bajó abajo, porque había mucho que hacer abajo todavía. Dice la Biblia que fue a los infiernos. Y aún con todo eso, aquellas personas no quisieron creerle. Imagínense, el hombre es tan duro de corazón que aún dice no quisieron aceptarle. Él bajó al corazón de la tierra. Dice la Biblia que tuvo 3 días y 3 noches. Eso lo había dicho también tipificando el tiempo de Jonás. Dice la Biblia que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así era necesario que Jesucristo también estuviera 3 días y 3 noches. No en el corazón no en el centro del pez, el vientre de un pez, sino en el corazón de la tierra. La iglesia tiene que saber que hay un infierno y hay un cielo, pero en la tierra, en el corazón de la tierra está el infierno. ¿Cuántos creen eso? Hay gente que no cree. Hay gente que cree que eso es falso, que es mentira. ¿Y cómo va a hacer eso? Si usted mira, la misma tierra testifica. En Guatemala se reventó un volcán hace poco. Un montón de gente murió. Los volcanes reventando. En otros lugares, en África, hay unos volcanes que no paran de tirar fuego día y noche. Testificando que entonces sí hay un infierno en la tierra. Dice la palabra que este fuego del infierno lo supera el fuego de la tierra. Es 7 veces más caliente que el fuego de la tierra. ¿Cuántos conocen el fuego de la tierra? Pero no el fueguito que te pone para cocer café, sino el fuego con que sueldan los soldadores. Por favor, los niños. Cuando los soldadores agarran el fuego y se lo ponen al hierro, en segundos se están cortando el hierro, por grueso que sea. Ahora compare el fuego del infierno. Dice la Biblia que es 7 veces más caliente. De eso que Cristo lo estaba hablando, de eso que Cristo hizo, de eso que Cristo murió en la cruz de Calvario, porque Él sabe y conoce que hay un lugar de tormento, hay un lugar que si el hombre no se arrepiente, va a ir a ese lugar. Por eso que la iglesia no puede retroceder por nada, ni por la mejor oferta que aparezca. Sabemos que hay un infierno y Dios y Cristo murió en la cruz de Calvario para salvarlos a nosotros y darnos vida eterna. Poderoso Jesús. Algunos dicen, pero ese mensaje es demasiado fuerte, ¿cómo se le podrá decir a los amigos? Pero es la realidad de la vida. Nosotros no podemos predicar lo que no está escrito. En el Antiguo Testamento también se le llama el Seol en hebreo, refiriéndose al lugar de los muertos. El Hades en el Antiguo Testamento también. Y en griego. Entonces, hablamos del mismo lugar. Lucas lo dice y lo describe en varios puntos. Vamos a leer, le voy a llevar a que se recuerde nada más. El Seol y el Hades estaban, dice la Biblia, juntos. Lo dice el Evangelio de Lucas, pero no revueltos. ¿Cómo lo podemos comparar o confirmar esto? Dice la Biblia que estaban 2 hombres en la historia del hombre del rico y Lázaro. Muchos dicen, no, pero el cielo, la salvación es para los pobres, porque dice la Biblia que Abraham era pobre. Lázaro era pobre y se fue al seno de Abraham.
Y el rico, porque ser rico se fue al infierno. Eso es falso. Los ricos también tienen derecho a la salvación. Los ricos pueden ser salvos también si ellos se arrepienten. Si los ricos se aceptan a Cristo, pueden ir al cielo. Así como aquel Nicodemo, dice la Biblia, que se arrepintió y fue salvo. Jesucristo le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, porque un rico se había arrepentido. Dice la Biblia que qué lugar de tormento. En ese lugar, mi hermano, lo que me gusta es que no se pierde la conciencia. En ese lugar del Hades, el Seol o el infierno, como le quiera llamar, el lugar de los muertos. En ese lugar dice la Biblia que el hombre no pierde la conciencia y no pierde la memoria. Allá estaban los dos hombres, dice la Biblia, y se cree los eruditos de la palabra, los teólogos han sacado la conclusión que esta no era una parábola de donde habla del rico y Lázaro, era una historia que Cristo conocía muy bien, porque las parábolas no mencionan nombre, pero aquí Jesucristo le dice: había un hombre, un Lázaro y el rico, pero dice la Biblia que este rico hacía banquetes cada día, hacía fiestas, hacía parrandas y nunca le daba de comer a aquel hombre. Dice que de las migajas que caían venía aquel cristiano y comía. Pero esa no es la garantía para ir al cielo por ser pobre, sino que aquel hombre, la diferencia es que era cristiano, le adoraba, glorificaba a Dios. Dice la Biblia que aquel hombre cuando ellos murieron, los dos murieron, allá estaba el otro, a un lado estaba Abraham, y el seno de Abraham se le llama ese lugar. Jesús le llamó el paraíso. En ese lugar estaba Abraham, pero al otro lado estaba el rico. Y el rico, dice la Biblia, que vio a Abraham y también vio a Lázaro. ¿Y Lázaro estaba con quién? En el seno de Abraham. Y le dijo el rico: Padre Abraham, te ruego, te pido misericordia, que mandes a Lázaro que venga y me moje el dedo en agua y moje mi lengua, porque estoy atormentado en estas grandes llamas que me están matando. Eso quiere decir que también hay agua. Si el rico vio que había agua, le dijo: por favor, manda a Lázaro, ese es mi esclavo, mándalo, porque allá fue mi servidor. Es más, ni lo consideré esclavo, lo tuve yo, hoy mándalo. El rico todavía orgulloso en aquel lugar. Por eso le digo que en el infierno el hombre no pierde la conciencia, no pierde la memoria. Se acordaba de Lázaro, se acordó de él y dijo: a Padre Abraham, te ruego que mandes y moje la punta de su dedo y venga y refresque mi lengua, porque me estoy atormentando. Esa es la verdadera Pascua. Eso es lo que tenemos que reconocer hoy en día. No se trata de andar jugando a buscar huevos o andar con los conejitos. Ese es un pasatiempo. La verdadera realidad es que Cristo murió en la cruz de Calvario y murió con un solo propósito: para que el hombre se arrepintiera y viniera a la salvación eterna. Dice que le dijo a Abraham: ay, hombre, le dijo, no puedo hacer nada por ti. En la tierra tuviste la oportunidad de ir a la iglesia. Tuviste la oportunidad de tener a Moisés y a los profetas, y tú no le quisiste escuchar a ellos. Ahora tú no puedes, ni tan siquiera Lázaro puede pasar mientras tú, ni tú puedes pasar a él. Es verdad, se miran, pero no pueden pasarse, porque hay una cima que los separa, una pared blindada, transparente. Así como cuando usted va al banco, usted mira a la persona, pero no le oye. Si no le hicieran una ventanita, usted no le oyera. Cuando usted le dispara, tampoco pasan las balas, son paredes blindadas. Pero allí estaba Lázaro y Abraham. Y Lázaro, con la diferencia que uno gozaba y el otro era atormentado. Dice la Biblia que Jesús estuvo en ese lugar. En ese lugar no se pierde la conciencia. Usted ve la Biblia en otro versículo, dice en aquel lugar donde el gusano no muere. ¿Cuántos han pensado en eso?
cuando yo poco conocía la hermenéutica, yo pensaba que era un gusano que andaba allí y los andaba mordiendo a uno y molestándolo. Porque literalmente, si lo mira así, lo dice la Biblia que es un gusano. Pero según los estudiosos han sacado la conclusión que ese gusano es la misma conciencia del hombre que lo atormentará día y noche, porque tuvo la oportunidad de ser salvo y no lo hizo. Tuvo una iglesia pero no se dedicó a servir a Dios. Tuvo una iglesia pero no quiso servir. Tuvo una iglesia, no quiso entregarse por completo con Dios. Tuvo la oportunidad, allá en el infierno se acordará. Y esa conciencia, ese gusano que no muere, lo atormentará día y noche, recordándole que tuvo la oportunidad de ser salvo y no lo hizo, solo porque no tuvo tiempo, solo porque no le pagaron a la iglesia y porque afuera estaba mejor el tiempo, porque afuera pagan bien. En la hora del culto es mejor estar trabajando. Pero en aquel día, la conciencia le va a remorder día y noche. Ese es el gusano que dice la Biblia. Y sacando la conclusión, eso es, porque la Biblia dice que el hombre no se olvida en aquel lugar. Poderoso Jesús. Dice la Biblia que aquel hombre le dijo, pero manda por lo menos a Lázaro entonces a predicar, a decirle a mis hermanos que están allá para que se arrepientan y no vengan. Le dijo el padre Abraham, ni aunque fuera yo, ni aunque fueras tú mismo, no te van a creer. Porque allá tienen los profetas, la ley y los profetas. Eso quiere decir que tienen bien la palabra. Están los predicadores. Si a los predicadores no le creen, aunque venga alguien del infierno contando historias, sabe que el hombre que no quiere arrepentirse no le cree nada a nadie. Poderoso es Jesús. Dice la palabra, que aquel lugar en el Hades, el cuerpo no se quema, es lo más terrible, que no se quema. Porque si se quemara fuera fácil, un par de minutos y estuviera carbonizado. Pero no se quema, está día y noche, atormentándose en ese lugar. Y eso dice la Biblia que en aquel lugar, cuando él exclamó a gran voz, dice la Biblia, Señor, Señor mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo estaba dando la salvación al mundo entero. Jesucristo estaba dando la vida al mundo, al pecador, a la prostituta, al drogadicto, al homosexual, al borracho, a toda aquella persona y a todos los criminales y todos los pecadores. Cristo moría en la cruz de Calvario para que no vayamos a ese lugar de tormento. Hay gente que piensa que Cristo vino a morir por placer. No lo hizo por placer, lo hizo por amor a nosotros. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice la Biblia que en aquel lugar Cristo desciende a la tierra 3 días y 3 noches. La pregunta es, ¿qué hay después de esta vida? Los cristianos tenemos que saber que hay vida en el paraíso o vida en el Hades. Pero que hay vida, hay vida. La buena noticia es que nosotros somos eternos. El hombre no muere después que Dios lo forma. Dice que vamos a pasar de muerte a vida. O sea que sea para vida eterna en Cristo o vida eterna en condenación eterna. Pero la buena noticia es que todavía hay oportunidad de ser salvos. Todavía hay oportunidad de ser salvos. Jesucristo dio su vida en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Esta Semana Santa que le llama a la gente, hablan mucho de la Semana Santa. Y está bien que se acuerden que Cristo murió en la cruz de Calvario. Y no está malo que se acuerden. Eso está bueno. Pero Cristo no quiere que solo se acuerden. Cristo quiere que el hombre se arrepienta y venga a los pies de Cristo arrepentido, confesando que Cristo es el Señor, confesando que Cristo murió en la cruz de Calvario y se levantó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. El hombre tiene que confesar que Cristo murió por nosotros. El hombre tiene que confesar públicamente que Cristo es el Señor. Aleluya. Cristo lo dijo, y que el que confesare con sus labios y no se avergüence de mí, yo no me voy a avergonzar de él en el cielo. Porque Cristo dice en la Biblia que él se va a avergonzar de aquellos
que aquí se avergonzaron de él. Hoy en día la gente se avergüenza de Cristo. Mira un hermano al otro hermano, se le esconde para que no le digan Dios le bendiga. Y no le van a decir nada, solamente le van a decir Dios le bendiga. Una bendición que le van a echar, aunque ande todo mal. Pero como que la conciencia le dice, no me merezco que me bendigan, mejor me escondo. La misma conciencia le dice, mira, tú no te mereces que te anden bendiciendo, lo que te mereces es un castigo. Mejor escóndete, y se esconden. ¿A cuántos han visto hermanos escondiéndose? Bueno, mira, no te han tenido el privilegio de ver que hay gente que se esconde para que no le digan Dios le bendiga. Se avergüenzan de ser cristianos. Pero Cristo murió en la cruz de Calvario con un solo propósito: mostrarle al mundo que hay vida eterna después de esta tierra. Los muertos resucitaron y empezaron a testificarle a la gente que sí era verdad, que Cristo había muerto. Jesucristo levantó testigos. Jesucristo al tercer día se levanta testificando que había muerto y había resucitado al tercer día. Es necesario, iglesia, que no veamos la Santa Cena, no veamos la Pascua, que menciona el mundo. Sabemos que la Pascua es otra cosa. Pero Cristo muere en el tiempo de la Pascua. Para los que no saben, la Pascua no es la muerte de Cristo, sino que Cristo muere en el tiempo de la Pascua. La Pascua significa pasar por encima o salir de Egipto. Gloria a Dios. Eso es la Pascua, cuando el pueblo de Israel celebra la Pascua por primera vez, la salida, el triunfo de nuestro Padre del pueblo de Israel. Y Jesucristo también en ese mismo tiempo está celebrando esa fiesta, dando la victoria a la iglesia, que ya no iba a ser más esclava del mundo, ya no el mundo ya no iba a ser más esclavo del pecado. Ahora, hoy somos libres los que hemos aceptado a Cristo. Si usted es libre, puede levantar sus manos. Si usted es libre, puede exaltar a Dios. Si usted es libre, puede glorificarle, exaltarle, adorarle, porque ya no somos esclavos del mundo, sino que somos libres para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Con esto concluye el mensaje. Por eso Jesucristo vino al mundo, para salvarlos de esa condenación eterna, dando testimonio que sí hay un Seol, dando testimonio que sí hay un infierno, dando testimonio que sí los muertos van a resucitar. Poderoso Jesús. Esos fueron los eventos que sucedieron cuando Cristo fue colgado en la cruz de Calvario. Póngase en pie, iglesia, vamos a orar para concluir este mensaje. Padre, gracias en esta hora. Gracias porque has sido bueno, has sido misericordioso. Muchas gracias, Señor. En esta hora te ruego, Dios mío, que bendiga a mis hermanos que han estado viendo, Señor, este mensaje. Allí donde se encuentren, Dios mío, te ruego que les guardes y les bendigas y que tengan la oportunidad de reconciliarse o de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Si aquí en medio nuestro hubiera alguien que quisiera reconciliarse, yo le invito a que pase al frente, se reconcilie con Cristo. Cristo todavía le ama, Cristo todavía tiene misericordia en nuestras vidas. Y si no lo hubiera, le hago llamado a los que están afuera de esta iglesia, allá, viéndolos a través de las redes sociales. Acepta a Cristo, mi hermano, mi amigo, reconcíliate antes que sea demasiado tarde, porque después de la muerte sí hay vida. Después de la muerte los espera una vida eterna con Cristo, o los espera una condenación eterna alejado de Cristo. Que el Señor te bendiga. Esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, pero en esta hora me reconcilio contigo y te pido perdón. De aquí en adelante tú serás mi Señor y yo seré tu Hijo. Muchas gracias, Señor. Amén. Y démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Si escuchaste este sermón y quieres recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, no dudes en llamarnos al 240-676-2642. Visítanos. Estamos ubicados en el 12113 Selfridge Road, Silver Spring, Maryland, 20906 de los Estados Unidos.
Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube, donde estamos transmitiendo nuestros mensajes y palabra de esperanza a todas las naciones.